¿Cuántas veces has sentido que tus emociones te controlan en lugar de tú controlarlas? Un comentario malintencionado, un problema inesperado, una situación fuera de tu control, y de repente, te encuentras reaccionando con enojo, ansiedad o miedo, como si fueras un títere de tus impulsos. Pero aquí está la verdad. Si no dominas tus emociones, alguien más lo hará por ti. El mundo está lleno de personas, noticias y situaciones diseñadas para provocarte, para hacerte reaccionar sin pensar. Desde la publicidad que te manipula para comprar cosas que no necesitas, hasta las redes sociales que juegan con tu ansiedad y tu autoestima. Pero los estoicos descubrieron algo que muy pocas personas entienden. La clave para vivir con poder, calma y claridad está en aprender a gobernar tus emociones antes de que ellas te gobiernen a ti. Y no, esto no significa reprimir lo que sientes. Se trata de desarrollar un nivel de inteligencia emocional tan alto que nada ni nadie pueda sacarte de tu centro. Imagínate por un momento ser esa persona que, cuando todos pierden la cabeza, permanece firme. Esa persona que nunca es manipulada por el caos del mundo exterior. Esa persona que toma decisiones desde la razón y no desde la reacción. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si nada te afectara más de la cuenta? Lo que estás a punto de aprender no son simples consejos motivacionales. Son principios que han resistido la prueba del tiempo, usados por emperadores, filósofos y líderes que supieron cómo vivir sin ser esclavos de sus emociones. 10 reglas estoicas que, si las aplicas, cambiarán por completo la forma en que enfrentas la vida. Así que prepárate. Porque después de esto, nunca más volverás a ser manipulado por tus emociones. Regla número 1. No reacciones, responde con sabiduría. Hay una diferencia enorme entre reaccionar impulsivamente y responder con sabiduría. La reacción es instintiva, descontrolada y, la mayoría de las veces, nos mete en problemas. Responder, en cambio, es el resultado del control emocional y de la inteligencia emocional, herramientas esenciales en el estoicismo. Imagina que alguien te grita en el tráfico. La reacción inmediata es gritar de vuelta, insultar, hacer un gesto ofensivo. Pero, ¿qué ganas con eso? Nada más que más estrés. Un estoico, en su lugar, se detendría un segundo, respiraría y respondería con calma, o mejor aún, simplemente ignoraría el ataque. No porque sea débil, sino porque es dueño de sus emociones. Los estoicos tenían una técnica infalible para evitar explosiones emocionales, la pausa consciente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, mencionaba que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder. Antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer algo de lo que puedas arrepentirte, haz una pausa. Cuenta hasta 3. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? Si la respuesta es no, suéltalo. Si es sí, responde con calma y propósito. Un buen ejercicio es escribir lo que quieres decir antes de decirlo. Esto te obliga a procesarlo con lógica en lugar de emoción. El autocontrol no es solo una habilidad, es una ventaja competitiva en la vida. Piensa en los grandes líderes que han sabido mantenerse serenos en momentos de crisis. ¿Crees que actuaron desde la rabia o desde la prudencia? Un líder estoico sabe que las emociones descontroladas destruyen relaciones, oportunidades y paz mental. Si aprendes a controlar tus reacciones, automáticamente te destacarás en cualquier entorno. En una discusión, por ejemplo, en vez de levantar la voz, baja el tono. Verás cómo la otra persona se desarma. El silencio muchas veces es más poderoso que 1000 palabras. Para aplicar esta regla en tu día a día, prueba con el diario estoico. Todas las noches, antes de dormir, escribe sobre una situación en la que sentiste ganas de reaccionar impulsivamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo podrías haberlo hecho mejor? Esta práctica mejora la autodisciplina y el control emocional, ayudándote a responder mejor la próxima vez. Séneca decía que la mejor forma de dominar una emoción es observándola desde afuera. Sé el observador de tus emociones, no su esclavo. Pero ojo, responder con sabiduría no significa ser pasivo o dejarse pisotear. No se trata de ignorar las injusticias o reprimir emociones, sino de canalizarlas de manera inteligente. Si en el trabajo un colega te critica injustamente, en lugar de explotar, podrías responder con una pregunta: ¿por qué piensas eso?
Esto cambia la dinámica y obliga a la otra persona a justificar su opinión en lugar de seguir atacando. A veces, la mejor defensa es hacer que el otro reflexione. Incluso en situaciones más cotidianas, como cuando un familiar o amigo dice algo hiriente, el estoicismo nos enseña que no debemos dejarnos llevar por la ira. Un buen truco es imaginar que eres un espectador viendo la escena desde afuera. ¿Cómo reaccionarías si vieras a otra persona en tu lugar? Este distanciamiento mental te permite actuar con más racionalidad y menos emoción. Otra herramienta poderosa para responder con sabiduría es la técnica de la pregunta estoica. Antes de actuar, hazte 3 preguntas. ¿Esta reacción es útil? ¿Esto sigue mis principios? ¿Estoy actuando desde la razón o desde el ego? Si alguna respuesta es negativa, mejor elige otro camino. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de expresarlo de una manera que te beneficie a largo plazo. Un estoico también sabe que no todas las respuestas necesitan ser inmediatas. Si algo te molesta, date tiempo para digerirlo antes de contestar. En lugar de responder un mensaje de enojo al instante, deja pasar unas horas. Verás que muchas veces el impulso desaparece y tu respuesta será mucho más estratégica. Un truco es escribir el mensaje que te gustaría enviar, pero sin mandarlo. Luego de unas horas, revísalo. Si sigue teniendo sentido, envíalo. Si no, habrás evitado un error. Por último, nunca olvides que el verdadero poder no está en lo que haces en el momento, sino en la consistencia con la que aplicas estas reglas en el día a día. Convertirte en alguien que responde con sabiduría en lugar de reaccionar con emoción no sucede de la noche a la mañana, pero con práctica se vuelve parte de tu naturaleza. Y cuando logres dominarlo, notarás cómo las discusiones inútiles desaparecen, el estrés baja y tu vida se vuelve mucho más ligera. Pero aquí viene la pregunta clave. Si no todo merece tu energía, ¿cómo decides en qué enfocarte? Es ahí donde entra la segunda regla estoica. Regla número 2. No todo merece tu energía. Imagina que cada mañana te despiertas con una cantidad limitada de energía mental y emocional, como si tuvieras un saldo en el banco. Ahora pregúntate, ¿en qué estás gastando ese saldo? Muchas personas lo desperdician en cosas irrelevantes, discutir en redes sociales, preocuparse por lo que otros piensan, enojarse por situaciones fuera de su control. El estoicismo nos enseña que no podemos permitirnos derrochar nuestra energía en lo que no aporta a nuestro desarrollo personal. La autodisciplina consiste en elegir en qué batallas vale la pena involucrarse y en cuáles es mejor simplemente seguir adelante. El principio estoico del control interno es clave aquí. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu reacción, tu actitud, tu esfuerzo, eso sí está bajo tu control. Pero el clima, las opiniones de los demás, el tráfico o la economía mundial, no. Entonces, ¿qué sentido tiene gastar energía preocupándote o molestándote por lo que no puedes cambiar? Marco Aurelio decía, si está en tu poder, hazlo. Si no, acéptalo. Suena simple, pero es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Vamos a un ejemplo práctico. Supongamos que alguien en el trabajo te critica de manera injusta. Si reaccionas con enojo, pierdes energía valiosa en un conflicto que tal vez ni siquiera merecía tu atención. Pero si aplicas la mentalidad estoica, te preguntas, ¿esta crítica es algo que puedo usar para mejorar? ¿O solo es ruido innecesario? Si es lo primero, úsala. Si es lo segundo, déjala ir. La inteligencia emocional consiste en saber cuándo es momento de luchar y cuándo es mejor soltar. Pero cuidado, porque no se trata de ser indiferente con todo. Hay cosas que sí merecen tu energía, tus relaciones más cercanas, tus proyectos personales, tu bienestar. Un estoico no es alguien frío o apático, sino alguien que selecciona con sabiduría donde invierte su tiempo y emociones. Si algo no contribuye a tu crecimiento, ¿para qué cargar con ello? Pregúntate siempre, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Si la respuesta es negativa, no vale la pena. Para entrenar esta habilidad, prueba este ejercicio. Cada vez que algo te altere, pregúntate si recordarás esa situación en 5 años. Si la respuesta es no, probablemente no merezca tu energía. Este simple filtro te ayuda a soltar preocupaciones insignificantes y a enfocarte en lo que realmente importa. En la práctica,
Significa ignorar comentarios tóxicos, no dejar que una pequeña inconveniencia arruine tu día y priorizar tu paz mental sobre ganar discusiones sin sentido. Otro método estoico para proteger tu energía es el principio del espectador. Imagina que eres un observador viendo tu propia vida como si fuera una película. ¿Cómo verías la situación desde afuera? Muchas veces, la distancia emocional nos da claridad. Piénsalo, si un amigo te contara su problema, ¿qué consejo le darías? Probablemente uno más racional de lo que harías en tu propia vida. Usa esa perspectiva para tomar mejores decisiones. Ahora bien, hay una trampa que muchas personas caen al aplicar esta regla: confundir desinterés con inteligencia emocional. No se trata de vivir sin emociones, sino de aprender a canalizarlas mejor. Ignorar todo no es estoicismo, es evasión. La clave está en gestionar tu energía de manera estratégica. Piensa en los estoicos como guerreros emocionales. No desperdician su fuerza en batallas innecesarias, pero cuando algo realmente importa, están listos para actuar con disciplina y propósito. El dominio de esta regla también se extiende a tus hábitos diarios. Revisa cuánto tiempo gastas en redes sociales, en dramas familiares, en preocupaciones inútiles. Si cada minuto de tu vida fuera dinero, ¿en qué lo estarías invirtiendo? Los grandes pensadores y emprendedores entienden esto muy bien. El foco es un recurso limitado. Bill Gates y Warren Buffett, por ejemplo, siempre han hablado sobre la importancia de la concentración. No puedes hacer todo, pero sí puedes elegir en qué enfocarte. Al final del día, la pregunta es simple: ¿estás protegiendo tu energía o permitiendo que otros la consuman sin que te des cuenta? Porque el problema no es solo perder el tiempo, sino que cada minuto que gastas en lo irrelevante es un minuto que no dedicas a lo que realmente importa. Y ahí está el verdadero costo. Pero hay algo que aún necesitas entender: ¿qué pasa cuando la vida cambia sin previo aviso? Ahí entra en juego la siguiente regla estoica. Regla número 3. Recuerda que nada es permanente. Todo lo que hoy das por sentado puede desaparecer mañana. Suena fuerte, pero es la realidad. El estoicismo nos enseña que la impermanencia es parte natural de la vida, y resistirse a ella solo genera sufrimiento innecesario. El problema es que muchas personas viven como si las cosas fueran eternas: relaciones, dinero, salud, estatus, pero la verdad es que todo cambia. La clave del desarrollo personal no está en aferrarse, sino en aprender a fluir con los cambios sin perder la calma. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que cada persona, cada objeto y cada circunstancia están en constante transformación. Si entiendes esto, dejas de angustiarte cuando la vida da giros inesperados. Pierdes un empleo, alguien te traiciona, una oportunidad se esfuma. Claro, es normal sentir frustración, pero ¿vale la pena quedarse atrapado en eso? Un estoico acepta la realidad sin resistencia. No porque le guste el cambio, sino porque sabe que luchar contra lo inevitable es una batalla perdida. El desapego no significa que no te importe nada, sino que aprendes a valorar las cosas sin depender de ellas para ser feliz. Imagina que tienes un gran éxito profesional, pero en lugar de creerte invencible, recuerdas que todo puede cambiar. Esto te mantiene humilde y preparado. O al revés, si atraviesas una crisis, en vez de sentir que es el fin del mundo, te recuerdas: esto también pasará. ¿Cuántas veces has estado en situaciones que parecían el peor momento de tu vida y con el tiempo, te diste cuenta de que no eran tan graves? Para aplicar esta regla en tu día a día, prueba con el memento mori, una de las prácticas más poderosas del estoicismo. Significa recordar que un día morirás. Puede sonar mórbido, pero es una herramienta increíble para dejar de perder el tiempo en cosas que no importan. Pregúntate: si hoy fuera mi último día, ¿me preocuparía esto? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Y si lo es, entonces significa que es algo en lo que realmente vale la pena enfocarse. La impermanencia también te enseña a disfrutar más del presente. Muchas veces, las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden. Un estoico, en cambio, aprecia cada momento porque sabe que nada dura para siempre. La próxima vez que estés con un ser querido, en lugar de distraerte con el teléfono o con preocupaciones, pregúntate: ¿y si esta fuera la última vez que veo a esta persona? No es para deprimirte, sino para asegurarte de que realmente estás presente.
Las relaciones también se ven profundamente impactadas por este principio. ¿Cuántas veces alguien se aferra a una relación que ya no funciona, simplemente por miedo al cambio? Pero el amor, como todo, evoluciona o termina. Aceptar que nada es permanente te libera de la necesidad de controlar lo incontrolable. Y cuando no te aferras, experimentas la vida con mayor libertad. ¿Qué prefieres? ¿Vivir con miedo a perder o vivir con gratitud por lo que tienes en el momento presente? La resiliencia mental se construye cuando entiendes que el dolor, la alegría, el éxito y el fracaso son pasajeros. Un atleta que sufre una lesión grave podría pensar que su carrera ha terminado, pero muchos de los grandes campeones han usado esos momentos para reinventarse. Michael Jordan, por ejemplo, fue rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela. Podría haberse rendido, pero en lugar de lamentarse, usó ese fracaso como combustible. Eso es estoicismo en acción. Otra herramienta útil es el premeditatio malorum, o la meditación sobre lo peor que podría pasar. Piensa en lo que más temes perder: tu trabajo, una relación, tu estabilidad financiera. Ahora imagina que ya lo perdiste. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo podrías adaptarte? Este ejercicio no es para crear ansiedad, sino para prepararte mentalmente y reducir el impacto si alguna vez sucede. La paradoja es que, cuando te preparas para lo peor, el miedo pierde su poder sobre ti. Y hablando de miedo, hay algo que no podemos ignorar. Muchas veces, la impermanencia nos asusta porque no estamos listos para enfrentarnos a nuestros propios miedos. Ahí es donde entra en juego la siguiente regla estoica. Regla número 4. Enfrenta tus miedos antes de que te controlen. El miedo es una de las emociones más poderosas que existen. Puede salvarte la vida, pero también puede paralizarte y robarte oportunidades. La diferencia está en cómo lo enfrentas. Los estoicos no veían el miedo como un enemigo, sino como un maestro. Sabían que, si no lo dominas, él te domina a ti. Y aquí está la clave: lo que más temes es precisamente lo que más necesitas enfrentar para tu desarrollo personal. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? Hablar en público, iniciar un negocio, terminar una relación que ya no funciona. El miedo es un tirano silencioso que controla cada decisión que tomamos sin que nos demos cuenta. Pero un estoico no deja que el miedo decida por él. En lugar de evitarlo, lo encara. Marco Aurelio decía: si te asusta algo más de lo que debería, entonces debes hacerlo. La autodisciplina no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La mejor forma de vencer el miedo es exponerse a él de manera controlada. En psicología, esto se llama exposición progresiva. Si te aterra hablar en público, no empieces dando una conferencia a cientos de personas. Comienza con una pequeña reunión, luego un grupo más grande y así sucesivamente. Epicteto enseñaba que el miedo se alimenta de la evitación. Cuanto más lo evitas, más grande se hace. Pero si te acercas a él poco a poco, pierde su poder. Una técnica estoica para enfrentar el miedo es el premeditatio malorum, o la visualización del peor escenario posible. Pregúntate: ¿qué es lo peor que podría pasar si hago esto? Y luego pregúntate: ¿y si eso sucede, realmente sería el fin del mundo? La mayoría de las veces, te darás cuenta de que no. Supongamos que tienes miedo de pedir un aumento. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. ¿Y qué? Sigues teniendo tu trabajo. Pero si no lo pides, el miedo te bloquea y pierdes la oportunidad de ganar más. Otro truco poderoso es cambiar la perspectiva sobre el miedo. En lugar de verlo como una señal de peligro, míralo como una señal de crecimiento. Si algo te asusta, probablemente sea porque está fuera de tu zona de confort. Y todo lo que realmente vale la pena en la vida está fuera de esa zona. Los estoicos sabían que el crecimiento personal solo ocurre cuando te enfrentas a lo desconocido. La historia está llena de ejemplos de personas que transformaron el miedo en motivación. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y cuando salió, en lugar de buscar venganza, usó su experiencia para unir a su país. ¿Crees que no tenía miedo? Seguro que sí. Pero en lugar de dejarse consumir por él, lo utilizó como una herramienta para el cambio. Si quieres fortalecer tu mente, debes hacer ejercicios de hormesis estoica,
que significa exponerte intencionalmente a pequeños niveles de incomodidad para volverte más fuerte. Un ejemplo es tomar duchas frías. Parece una tontería, pero entrenarte para soportar el frío te ayuda a desarrollar resiliencia mental. Otro ejercicio es practicar la privación voluntaria. Duerme en el suelo una noche, ayuna por un día, sal sin tu teléfono. Estas pequeñas incomodidades te enseñan que puedes soportar mucho más de lo que crees. Pero el mayor enemigo del miedo es la acción. Cuanto más piensas en algo, más grande parece. Cuanto más lo haces, más pequeño se vuelve. Por eso, la próxima vez que sientas miedo de hacer algo, cuenta hasta 3 y hazlo antes de que tu mente tenga tiempo de inventar excusas. La acción destruye el miedo, la inacción lo alimenta. Ahora bien, hay un tipo de miedo que muchas personas enfrentan sin darse cuenta, el miedo al juicio ajeno. Vivimos obsesionados con lo que los demás piensan de nosotros, y eso nos impide vivir con libertad. Pero aquí es donde entra la siguiente regla estoica. Regla número 5. Las opiniones no son verdades. Vivimos en una sociedad obsesionada con la validación externa. ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo solo porque alguien criticó lo que hiciste? Pero aquí está la verdad estoica, las opiniones no son hechos. Son solo interpretaciones subjetivas de la realidad. Si dejas que las opiniones de los demás dicten tu vida, nunca serás libre. El estoicismo nos enseña que la inteligencia emocional y el control emocional dependen de separar los hechos de las interpretaciones. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Piensa en esto. ¿Alguien te dice que tu trabajo es mediocre? ¿Eso lo convierte en un hecho? No. Es solo su perspectiva. Puede que ni siquiera tenga razón. Pero si tú lo tomas como una verdad absoluta, automáticamente te sientes mal. Ahí es donde radica el problema, no en lo que dicen los demás, sino en cómo decides interpretarlo. La sociedad nos ha programado para depender de la aprobación externa. Desde pequeños, buscamos el bien hecho de los demás. Pero la verdadera autodisciplina está en ser tu propio juez. Un estoico no permite que su paz mental dependa de la opinión ajena. Si sabes que estás haciendo lo correcto, ¿por qué debería importarte lo que piensen los demás? Marco Aurelio lo decía claro. Cuando te enfrentes a la crítica, pregúntate, ¿esto viene de alguien más sabio que yo? Si no, ignóralo. Esto no significa que debas rechazar toda retroalimentación. Hay críticas constructivas que pueden ayudarte a mejorar. Pero hay una gran diferencia entre aprender de alguien que sabe más que tú y dejar que cualquier persona influya en tu estado emocional. Un truco para filtrar críticas inútiles es preguntarte, ¿respeto a esta persona en este ámbito? Si la respuesta es no, su opinión no debería afectarte. Otro ejercicio estoico para blindarte de la opinión ajena es practicar la indiferencia selectiva. La próxima vez que alguien critique algo de ti, en lugar de reaccionar, simplemente di, es posible. No te defiendas, no expliques, no te alteres. Observa cómo, al no darle poder a la crítica, ésta pierde fuerza. La indiferencia mata la negatividad. Y si lo que te preocupa es la opinión positiva, el deseo de aprobación, piensa en esto. Incluso los más grandes genios de la historia fueron criticados. Sócrates fue ejecutado por corromper a la juventud. Galileo fue ridiculizado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa antes de revolucionar la tecnología. Si ellos hubieran escuchado a sus detractores, el mundo sería un lugar muy diferente. Para desarrollar esta mentalidad, prueba el ejercicio del día sin validación. Durante un día entero, evita pedir opiniones sobre lo que haces. No preguntes cómo me veo o qué opinas de esto. Toma decisiones basado en tu propio criterio. Notarás lo liberador que es depender solo de ti mismo. Cuando realmente entiendes que las opiniones son solo percepciones, dejas de vivir con miedo al juicio y empiezas a vivir con autenticidad. Y cuando logras eso, tu diálogo interno se vuelve tu mejor aliado. Ahí es donde entra en juego la siguiente regla estoica. Regla número 6. Domina la autoconversación. Tu mente nunca se calla. Desde que te despiertas hasta que te duermes, estás en una conversación constante contigo mismo. Y aquí está la clave.
Esa voz interna puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Los estoicos sabían que la calidad de tu vida depende en gran parte de cómo te hablas a ti mismo. La autodisciplina, la inteligencia emocional y el desarrollo personal comienzan con el control emocional, y eso empieza en tu cabeza. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Si cada vez que enfrentas un problema te repites soy un fracaso o esto es imposible, ¿qué crees que pasará? Exacto. Tu mente buscará pruebas para confirmar esas creencias. Pero si en cambio dices esto es un reto o voy a encontrar la forma, tu cerebro trabaja a tu favor. La forma en que te hablas cambia la forma en que actúas. Los estoicos usaban frases y mantras para entrenar su autoconversación. Marco Aurelio repetía, si está en mi control, lo haré. Si no, lo aceptaré. Esa simple frase lo mantenía enfocado en lo que realmente importaba. Hoy en día, puedes hacer lo mismo. Encuentra una afirmación poderosa que refuerce la mentalidad estoica y repítela cuando enfrentes momentos difíciles. Puede ser algo como soy más fuerte que mis emociones o nada externo puede controlarme. Pero el verdadero problema es que muchas personas ni siquiera son conscientes de cómo se hablan a sí mismas. Viven en un estado de negatividad automática, criticándose constantemente sin darse cuenta. Un buen ejercicio para cambiar esto es el diario estoico. Cada noche, anota los pensamientos negativos que tuviste durante el día y luego reemplázalos con una versión más racional. Con el tiempo, tu mente aprenderá a corregirse sola. La autoconversación también afecta tu reacción ante la adversidad. Imagina que cometes un error en el trabajo. Si tu diálogo interno es soy un idiota, te sentirás derrotado. Pero si en cambio piensas ok, fallé, ¿qué puedo aprender de esto? Conviertes el error en una oportunidad. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino reeducarlas. Un truco práctico para mejorar tu autoconversación es hablarte en tercera persona. En lugar de decir no puedo hacer esto, di tú puedes con esto. Parece un detalle menor, pero psicológicamente crea distancia entre tú y la emoción, permitiéndote pensar con más claridad. Los atletas de alto rendimiento hacen esto todo el tiempo. En momentos de presión, se motivan hablándose como si fueran sus propios entrenadores. Otro aspecto clave es eliminar palabras débiles de tu vocabulario interno. Frases como voy a intentar o quizás pueda deben ser reemplazadas por voy a hacerlo o esto es posible. Tu mente obedece el lenguaje que usas. Si hablas con inseguridad, actuarás con inseguridad. El control emocional también se fortalece cuando evitas exageraciones en tu autoconversación. En lugar de decir esto es horrible, di esto es incómodo, pero manejable. En vez de nunca voy a lograrlo, di todavía no lo logro, pero estoy aprendiendo. Pequeños cambios en el lenguaje crean grandes cambios en la mentalidad. Cuando dominas la autoconversación, te conviertes en tu mejor aliado en lugar de tu peor enemigo. Y cuando logras eso, empiezas a ver la vida desde una perspectiva mucho más positiva. Pero hay una herramienta aún más poderosa para fortalecer la mente y mantener el equilibrio emocional, la gratitud estoica. Regla número 7. La gratitud como antídoto a la negatividad. La mayoría de las personas viven enfocadas en lo que les falta. Se despiertan y piensan en los problemas, en las preocupaciones, en lo que no tienen. Pero los estoicos sabían que la clave del control emocional y la inteligencia emocional está en cambiar el foco. En lugar de obsesionarse con lo que no tienen, valoran lo que sí tienen. La gratitud no es solo una emoción bonita, es una estrategia mental para desarrollar autodisciplina y evitar ser esclavo de pensamientos negativos. Epicteto decía, ¿quieres ser rico? Cuenta las cosas que ya tienes y que no cambiarías por dinero. Y tenía razón. Piensa en esto. Si hoy despertaste con salud, si tienes un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa, ya tienes más de lo que millones de personas en el mundo tienen. Pero la mente humana es tramposa. Nos acostumbramos a lo bueno y empezamos a darlo por sentado. Un estoico, en cambio, entrena su mente para nunca perder de vista el valor de lo que ya posee. Un ejercicio poderoso es el diario de gratitud estoico. Todas las mañanas, antes de empezar el día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser cosas enormes. Puede ser algo simple como el café que estoy tomando, la conversación que tuve ayer con un amigo o mi capacidad de aprender.
Con el tiempo, tu cerebro empieza a enfocarse automáticamente en lo positivo en lugar de en lo negativo. Y esto cambia por completo la forma en que ves la vida. La gratitud también es una herramienta poderosa contra la ansiedad. Muchas preocupaciones vienen de la idea de que falta algo o de que nunca es suficiente. Pero cuando entrenas tu mente para ver lo que ya tienes, la sensación de carencia desaparece. En lugar de pensar necesito más dinero para ser feliz, un estoico piensa tengo lo suficiente para vivir y seguir creciendo. Es un cambio sutil, pero transforma tu percepción del mundo. Incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo por lo que agradecer. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de agradecer cada día, sin importar las circunstancias. Si él pudo encontrar gratitud en medio del caos, tú también puedes. Y aquí viene un desafío. Cada vez que enfrentes un problema, encuentra algo positivo en él. Si pierdes un empleo, en lugar de enfocarte en la pérdida, pregúntate, ¿qué oportunidad me abre esto? Si alguien te decepciona, piensa, ¿qué puedo aprender de esto? Otro truco estoico es la visualización negativa. Suena extraño, pero es muy efectiva. Consiste en imaginar, por un momento, cómo sería tu vida si perdieras lo que tienes. ¿Cómo sería tu día sin tu casa, sin tus amigos, sin tu familia? Al hacerlo, te das cuenta de cuánto valor tienen esas cosas y empiezas a apreciarlas más. No se trata de pensar en lo peor para sufrir, sino para despertar y no caer en la trampa de la indiferencia. La gratitud también mejora las relaciones. Muchas veces damos por sentadas a las personas que nos rodean. Un estoico, en cambio, se toma el tiempo de reconocer y agradecer a quienes le aportan valor. Un mensaje sincero de agradecimiento a un amigo, una palabra amable a un colega o simplemente mirar a alguien a los ojos y decirle gracias puede cambiar el día de esa persona y el tuyo. Pero cuidado, porque la gratitud estoica no es la típica positividad superficial. No significa ignorar los problemas o hacer de cuenta que todo es perfecto. Significa reconocer la realidad y, a pesar de eso, enfocarte en lo que sí puedes valorar. Es un acto de autodisciplina y madurez emocional. Cuando practicas la gratitud de manera constante, te vuelves inmune a muchas de las manipulaciones emocionales del mundo. Ya no necesitas validación externa para sentirte bien, porque encuentras satisfacción en lo que ya tienes. Y cuando logras eso, te das cuenta de que el verdadero poder no está en tratar de controlar a los demás, sino en aprender a controlarte a ti mismo. Regla número 8. No busques controlar a los demás, solo a ti mismo. Uno de los mayores errores que comete la gente es intentar cambiar a los demás. Quieren que su pareja sea diferente, que su jefe actúe de otra manera, que el mundo se adapte a sus expectativas. Pero los estoicos entendieron una verdad fundamental: no puedes controlar a nadie más que a ti mismo. Y cuanto antes aceptes esto, más paz mental tendrás. La autodisciplina y el desarrollo personal comienzan cuando dejas de gastar energía en lo incontrolable y te enfocas en lo único que realmente depende de ti. Epicteto decía, hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La clave de la sabiduría es saber la diferencia. Piénsalo, puedes dar consejos, pero no puedes obligar a alguien a seguirlos. Puedes hacer tu mejor trabajo, pero no puedes controlar cómo lo perciben los demás. Puedes tratar con respeto a alguien, pero no puedes garantizar que te responda igual. Cuando comprendes esto, dejas de frustrarte por lo que otros hacen o dejan de hacer y empiezas a concentrarte en lo que sí está en tus manos. Un error común es creer que si insistes lo suficiente, puedes cambiar a alguien. Pero la realidad es que nadie cambia porque tú se lo digas, cambia cuando está listo para hacerlo. Imagina que tienes un amigo con malos hábitos. Puedes aconsejarlo, darle recursos, mostrarle ejemplos, pero si él no está dispuesto, no hay nada que puedas hacer. En lugar de desgastarte intentando cambiarlo, pregúntate, ¿estoy aplicando esos consejos en mi propia vida? Porque muchas veces, en vez de intentar controlar a los demás, la mejor estrategia es convertirte en un ejemplo. El estoicismo también nos enseña el concepto de aceptación activa. No significa resignación ni indiferencia, sino entender la realidad tal como es y actuar con sabiduría dentro de ella. Si alguien no quiere cambiar, en lugar de frustrarte, decide cómo quieres responder a esa situación. Puedes alejarte,
establecer límites o simplemente aceptar que esa persona es como es. No se trata de permitir que te falten el respeto, sino de elegir tus batallas con inteligencia emocional. Un ejercicio práctico para entrenar esta mentalidad es la técnica del espejo estoico. Cada vez que sientas la tentación de criticar o intentar cambiar a alguien, usa ese momento para reflexionar sobre ti mismo. Pregunta: ¿estoy actuando de la manera que quiero que actúe esta persona? Muchas veces, la respuesta es no. Y ahí es donde realmente puedes trabajar, en mejorar tu propio comportamiento. Además, intentar controlar a los demás es una receta para la frustración. Piensa en cuántas veces te has sentido molesto porque alguien no hizo algo como querías. Pero si lo analizas bien, ¿quién te dijo que el mundo debía ajustarse a tus expectativas? Marco Aurelio lo tenía claro. Cuando te despiertes por la mañana, prepárate para encontrarte con personas difíciles. Es parte de la vida. Lo único que puedes controlar es cómo decides responder. Esta regla también aplica a las relaciones personales. Muchas parejas entran en conflicto porque uno intenta cambiar al otro en lugar de aceptarlo como es. La mentalidad estoica dice: si no puedes aceptar a alguien tal como es, entonces no es la persona adecuada para ti. Y si la aceptas, entonces deja de intentar cambiarla. La libertad emocional viene cuando dejas de tratar de moldear a los demás y empiezas a vivir según tus propios principios. Incluso en el trabajo, esta mentalidad te ahorra mucho estrés. Si un compañero es irresponsable, puedes darle feedback, pero si sigue igual, enojarte no cambiará nada. Lo que sí puedes hacer es asegurarte de que tu desempeño sea impecable. Un estoico no pierde tiempo quejándose de los demás, usa esa energía para mejorarse a sí mismo. Cuando adoptas esta perspectiva, empiezas a sentir un alivio inmenso. Dejas de cargar con la responsabilidad de cambiar a todo el mundo y te enfocas en la única persona que realmente puedes transformar, tú mismo. Y cuando logras ese nivel de claridad, te das cuenta de que el verdadero poder no está en reaccionar al caos, sino en elegir siempre la razón sobre la emoción. Regla número 9. Elige la razón, no el caos. La vida está llena de caos. Problemas inesperados, personas difíciles, situaciones fuera de control, y la mayoría de las personas reaccionan a todo esto con emociones desbordadas, enojo, ansiedad, frustración. Pero aquí está la diferencia entre alguien común y un estoico. Mientras el resto se deja arrastrar por la tormenta, el estoico mantiene la calma. No porque no sienta emociones, sino porque ha entrenado su mente para responder con razón en lugar de con impulsividad. Marco Aurelio decía: si te enojas por algo externo, no es ese algo lo que te afecta, sino tu juicio sobre él. Y tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. Esto significa que lo que te altera no es la situación en sí, sino la forma en que la interpretas. Un insulto solo te hiere si tú decides tomarlo como algo personal. Un problema solo te estresa si tú lo ves como una catástrofe en lugar de como un desafío a resolver. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿cómo entrenar la mente para elegir siempre la razón sobre la emoción? Una de las mejores herramientas estoicas es el distanciamiento cognitivo. Cuando enfrentes una situación difícil, imagina que le está pasando a otra persona. ¿Qué consejo le darías? Lo más probable es que tu recomendación sea más racional que lo que harías en tu propio caso. Aplicar esto en tu vida te permite tomar mejores decisiones y evitar reacciones impulsivas. Otro ejercicio útil es el reencuadre estoico. Si algo te molesta, en lugar de enfocarte en el problema, busca otra perspectiva. Supongamos que pierdes un vuelo. En lugar de enojarte, podrías pensar: tal vez esto evitó algo peor o ahora tengo tiempo para leer ese libro que no había podido empezar. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir una interpretación que te ayude en lugar de hundirte en la frustración. El estoicismo también nos enseña que una mente resiliente no se construye en un día. Es como entrenar un músculo. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción impulsiva, fortaleces tu autodisciplina. Un gran ejercicio para esto es el ayuno de la queja. Durante un día entero, evita quejarte de absolutamente nada. No importa lo que pase, en vez de quejarte, busca una solución o acéptalo con serenidad. Este ejercicio te hace consciente de cuánta energía pierdes en el caos innecesario. Y hablando de caos, hay algo que muchas personas aún no comprenden.
Reaccionar exageradamente a todo no es una señal de inteligencia ni de fortaleza, sino de falta de control emocional. Si alguien te provoca y tú explotas, ¿quién tiene el poder? La otra persona. Un estoico nunca entrega su poder emocional a los demás. En una discusión, en lugar de alzar la voz, baja el tono. En un momento de crisis, en lugar de entrar en pánico, respira y evalúa. La verdadera fuerza está en la serenidad. Pero ojo, no se trata de reprimir emociones, sino de canalizarlas de forma útil. Si algo te enoja, en lugar de desquitarte con otros, úsalo como motivación para mejorar. Si algo te pone triste, en lugar de hundirte en la desesperación, úsalo para reflexionar y crecer. La diferencia entre alguien que se deja llevar por el caos y alguien que elige la razón está en cómo usa sus emociones. Esta mentalidad también te ayuda a lidiar con el estrés. En vez de ver los problemas como tragedias, míralos como oportunidades de entrenamiento mental. Cada dificultad es una prueba para fortalecer tu capacidad de mantenerte firme ante la adversidad. Cuando entiendes esto, dejas de ver la vida como una serie de obstáculos y empiezas a verla como un campo de entrenamiento para tu mente. Y aquí está la verdad más importante. Cuando eliges la razón sobre el caos de manera constante, alcanzas un estado que pocas personas logran en su vida. Un estado donde nada ni nadie puede manipularte emocionalmente. Y ese estado se llama serenidad. Regla número 10. La serenidad es tu mayor poder. La mayoría de las personas creen que el poder está en el dinero, en la influencia, en el estatus. Pero los estoicos sabían que el verdadero poder es la serenidad. Porque cuando nada puede sacarte de tu centro, cuando dominas tu mente en cualquier situación, tienes una ventaja que nadie más tiene. Eres inmune a la manipulación emocional. Ni los insultos te afectan, ni el fracaso te destruye, ni la incertidumbre te paraliza. Y eso te convierte en alguien inquebrantable. Marco Aurelio lo decía claramente, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la serenidad viene cuando controlas lo que piensas. ¿Cómo? Primero, dejando de resistirte a la realidad. Muchas personas viven frustradas porque quieren que la vida sea diferente a como es. Pero un estoico entiende que hay cosas que simplemente son. No se queja del tráfico, no se altera porque llueve, no se amarga por lo que no puede cambiar. Acepta la vida como viene y adapta su estrategia en función de ello. La serenidad también se fortalece cuando dejas de depender de lo externo para estar bien. Un error común es pensar, seré feliz cuando tenga más dinero, cuando encuentre pareja, cuando todo salga bien. Pero esto te pone en un estado constante de ansiedad. Un estoico no ata su paz a circunstancias externas. Encuentra la calma dentro de sí mismo, sin importar lo que pase afuera. Pregúntate, si todo lo que tengo desapareciera mañana, ¿seguiría en paz? Si la respuesta es no, significa que aún dependes demasiado de lo externo. El entrenamiento estoico para la serenidad es simple, pero poderoso. Uno de los ejercicios más efectivos es la visualización anticipada de problemas. Antes de que empiece tu día, imagina qué cosas podrían salir mal, retrasos, críticas, errores. Ahora, decide de antemano cómo responderás con calma a cada una. Esto te prepara mentalmente y evita que te sorprendan las dificultades. Cuando algo inesperado sucede, en lugar de reaccionar, simplemente dices, ya sabía que esto podía pasar. Y sigues adelante. Otra herramienta clave es la respiración consciente. Séneca decía que cuando las emociones se intensifican, la mejor estrategia es detenerse y respirar. Un ejercicio práctico es la respiración 4-7-8. Inhala por 4 segundos, sostén el aire por 7 y exhala por 8. Esto calma el sistema nervioso y evita que reacciones impulsivamente. La próxima vez que sientas enojo o ansiedad, prueba esto antes de hacer o decir algo. Pero la serenidad no significa indiferencia. No se trata de volverse un robot sin emociones. Se trata de sentir sin perder el control. Puedes estar triste sin hundirte en la desesperación, enojado sin perder la razón, preocupado sin caer en el pánico. La diferencia entre alguien común y un estoico es que el estoico elige cómo responder a sus emociones en lugar de dejarse arrastrar por ellas. Las personas que han alcanzado este nivel de serenidad tienen algo en común, transmiten una sensación de estabilidad que otros pueden sentir.
Son el tipo de personas que, cuando todos entran en crisis, ellos permanecen firmes. Y esto los convierte en líderes naturales. La serenidad es un imán. La gente se siente atraída por aquellos que pueden mantener la calma cuando el resto pierde la cabeza. Cuando practicas la serenidad estoica, la vida se vuelve mucho más ligera. Ya no te alteras por cada pequeña cosa. Dejas de perder tiempo en discusiones inútiles. Tus relaciones mejoran porque no reaccionas de manera exagerada. Y lo más importante, te vuelves dueño de ti mismo. Porque al final del día, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino ser dueño de tu mente y emociones. Y ahora la pregunta es, si has aprendido estas 10 reglas, ¿estás listo para aplicarlas? Porque el conocimiento sin acción es inútil. Pero antes de responder a eso, hay algo que aún falta. Ahora que conoces estas 10 reglas estoicas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque entenderlas es una cosa, pero aplicarlas es lo que realmente marcará la diferencia en tu vida. Puedes seguir reaccionando impulsivamente, dejando que el enojo, el miedo o la ansiedad decidan por ti. O puedes empezar hoy mismo a entrenar tu mente para que nada ni nadie te saque de tu centro. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo y energía has perdido preocupándote por lo que otros piensan de ti? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo al fracaso? ¿Cuántas discusiones inútiles has tenido por no saber controlar tus emociones? Ahora imagina una versión de ti que no se deja afectar por el caos externo, que responde con calma en vez de reaccionar con impulsividad, que vive con claridad en lugar de con ansiedad. Esa versión de ti es completamente posible, pero requiere práctica. La buena noticia es que no tienes que cambiar todo de la noche a la mañana. Puedes empezar con pequeños pasos, hacer una pausa antes de reaccionar, practicar la gratitud, dejar de intentar controlar a los demás y enfocarte en ti. Lo importante es que cada día entrenes tu mente para actuar con razón en vez de dejarte llevar por el momento. Porque la autodisciplina y la inteligencia emocional no son talentos con los que naces, sino habilidades que se desarrollan. Ahora dime, ¿qué regla te resonó más? ¿Cuál de estas vas a aplicar primero? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber qué aprendizaje te llevas de este video. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mente con más enseñanzas como estas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto es solo el comienzo de una transformación que cambiará tu vida para siempre.